Je n'ai pas coupé les poils sous mon nez. Il te faisait tellement rire avant Olivia. Pardonne-moi. La asociación que organiza el festival se fundó en 1996 y era un grupo de historiadores y gente de origen de español, de hijos de exiliados, y decidió hacer una muestra sobre cine histórico español. Bueno, pues la verdad es que Toulouse, como es la ciudad española, la ciudad más española en Francia, tenemos una respuesta del público que es muy bonita y aparte muy apasionada, porque tenemos a mucha gente de origen español cuyas familias llegaron aquí ya sea con la guerra o durante la dictadura. Y también ha habido una segunda oleada de migración de gente que ha llegado más joven con la crisis. Entonces, en Toulouse hay muchísima población de español, se puede escuchar por la calle todo el rato hablar español, y aparte, gracias a nuestra proximidad con España, la gente de Toulouse tiene muchas ganas de aprender español, de escuchar español. Me parece una ciudad como de cuento, ¿no? Como medieval, bella, y me contaban ayer un montón de historias del vínculo que tiene con España y con el norte de España y con todos los inmigrantes que vinieron republicanos a esta ciudad, y lo importante de la impronta española, de todo el exilio español republicano, que me ha parecido muy interesante y que no lo tenía yo tan presente. Est-ce que c'est le vent ou bien ce sont les fantômes qui chantent ça qu'on entend? En esta edición, en 2018, vamos a presentar unas 120 películas con cortometrajes comprendidos también. Hay unos 7 cines del centro de Toulouse que participan en las proyecciones, pero además hay 40 salas en la región Occitania que están programando películas españolas durante todo el mes de octubre, así que llegamos a unas 370 proyecciones durante todo el mes de octubre entre Toulouse y toda la región. Si bien trabajamos unos pocos a lo largo de todo el año, cuando llega el festival a partir del mes de septiembre somos, eso digo, unas 100 personas entre voluntarios, organización, proyeccionistas y todo el equipo que hace posible que esto siga adelante. La verdad es que hace tiempo que en nuestra programación tenemos seleccionadas películas gallegas, ya sea en competición ficción o en documental. Por aquí han pasado Costa da Morte, que retomamos este año, pero también Las Altas Presiones o No Go on the Ice, Mimosas en su momento. Entonces este año dijimos, bueno, ya toca hacer algo de cine gallego, porque veníamos ya pensándolo desde hace algún tiempo, y este año ha sido perfecto porque además han habido varias películas que se han creado, como 30 Lumes, que está en competición ficción, y hemos retomado algunas películas que nos gustan más del cine gallego. Ha sido muy difícil, había que seleccionar solo 5 y de verdad que ha sido muy difícil, pero hemos podido pasar todos Bosso des Capitans, que en su momento no pudimos tenerla aquí porque estaba en el Festival de Cannes, y hemos retomado No Go on the Ice, que ganó el premio al mejor documental hace un par de años. Hemos retomado Costa da Morte, que nos gustó mucho y que mucha gente se quedó sin verla, y es el momento de poder volver a verla. Y estamos contentos de presentar 2 películas además de ficción que compiten para el premio al mejor nuevo director, que son Dogs, de Andrés Goteira, y Estación Violenta, de Anxos Fazans. Cine galego ahora mismo creo que está viviendo un momento
bo, hai moitos autores e autoras creando, pero tamén creo que hai que seguir loitando por mellorar as condicións nas que se traballa moitas veces, a implicación das institucións, o apoio público ao cine. É dicir, está ben, existe, hai unhas axudas que funcionan, que levan uns anos demostrándose que hai talento en Galicia e que se fai bo cine, e cine máis que se exporta, que hai unha marca de cine galego que cando viaxas comprobas que a xente sí que coñece, pero hai que seguir loitando por seguir facendo cine cada vez mellor e con mellores condicións, cada vez conseguindo chegar máis lonxe. Bueno, eu diría, quizás terían que ser outros que falasen de que é o novo cinema galego, máis que dos que o estamos a facer, ¿no? Pero por decirlo brevemente, diría que é unha xeración de artistas e creadores que, bueno, empezaron a facer as súas primeiras longametraxes a partir do 2010, ¿no? E que tiveron desde Galicia principalmente, bueno, todos eles galegos, moitas das pelis feitas en Galicia, producidas algunhas delas fora, e que tiveron a gran maioría destas propostas unha repercusión a nivel internacional importante como nunca antes se dera en Galicia co cine. A ver, para mí a etiqueta do novo cinema galego xérase dende dentro. Eu creo que foi a partir de un grupo, sobre todo de directoras e directores que empezaron a emerxer en Galicia, que empezouse a poñer esa etiqueta porque empezouse a detectar que estaba a acontecer algo que nunca acontecera ata ese momento dentro do cinema galego, non? E toda a repercusión internacional que certos films estaban a ter, tamén a aposta arriscada en certos films, tamén pola linguaxe cinematográfica, por a cuestión formal, por certas narrativas. Entón, todo iso que estaba a acontecer, pois, bueno, podía ter esa etiqueta de novo e ao mesmo tempo unirnos a diferentes directores e directoras nun espazo creativo, formal, que tamén era arriscado, non? E que está apostando por estes novos ou novas linguaxes dentro do audiovisual máis internacional. ¿Cómo fue mi experiencia en Galicia? Estuvimos en Coruña durante, a lo mejor que fueron, creo que 6 semanas, más la preparación, a lo mejor estuve, sí, un montón, casi 2 meses. Y me encantó instalarme ahí. La verdad es que fue súper divertido, el equipo fue increíble, casi todos eran técnicos de allí, con nivelazo, fue una experiencia muy bonita. Creo, evidentemente, temos un territorio que é fantástico e único, temos tradicións, temos historias, temos moito por contar, porque, desgraciadamente, o cine en Galicia non é, digamos que fora unha práctica moi extensiva, queda moito por facer, moito por atopar, e, polo tanto, un sitio tremendamente cinematográfico. Baños de